Hola, ¿cómo estamos? Pues en este tutorial vamos a aprender a calcular parámetros en una línea de transmisión utilizando el software ATP Draw, el cual nos permitirá hacer la configuración geométrica de la línea y de los conductores para hacer la respectiva simulación. Nos va a brindar datos de capacitancia, impedancias de secuencia positiva, negativa o impedancias equivalentes o impedancias mutuas, las que se pueden ver en una línea de transmisión. Bueno, básicamente iniciamos el programa, nos crea un archivo nuevo que no tiene nombre, ¿cierto? La herramienta que vamos a utilizar entre el menú que nos ofrece ATP viene siendo el Line Constant, LCC. Tenemos que configurar esos parámetros que para qué vamos a simular. Aquí podemos ver el listado del problema, una línea de transmisión de 230 kilovoltios, y nos ofrecen la configuración típica con las distancias entre conductores de fase y cables de guarda. Acá tenemos los datos necesarios para hacer la respectiva simulación, los datos de los conductores de fase y los del cable de guarda, los datos de resistividad del terreno, la longitud de la cadena de aisladores y la longitud de la línea. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir todos estos datos, vamos a decirle a ATP que nos incluya todos estos datos acá en el LSC. Bueno, inicialmente le damos doble clic y abrimos los respectivos parámetros que nos ofrece. Inicialmente pues vamos a colocar los datos generales, que son la resistividad del terreno. Aquí nos dice que podemos asumir un valor en este rango, pues vamos a utilizar la de 150 ohmios metros. La frecuencia para el sistema colombiano, para el sistema de potencia colombiano, pues manejamos 60 Hz. Sistemas como el de Uruguay, Chile manejan 50. Bueno, ya depende de la configuración o del sistema que se quiera simular. Bueno, nos pide la longitud de la línea 120 kilómetros. Una vez sabemos que las unidades están en unidades métricas, sistema internacional, por eso ya sabemos aquí no es necesario hacer ninguna conversión. En línea aérea podemos ver básicamente que es una línea doble circuito, por lo tanto hay que indicarle a ATP Draw que tenemos en realidad número de fases 6. Listo, aquí podemos agregar el efecto skin. Si la línea es muy larga y se transpone, se le puede colocar la opción. En este caso no es necesario, pero si queremos lo podemos hacer. Aquí tenemos los diferentes modelos de simulación de la línea. Bergeron hace referencia al modelo Clerk, el cual es más útil utilizarlo cuando podemos simular alta frecuencia o descargas atmosféricas. En este caso vamos a utilizar el modelo Pi, que es el que nos va a mostrar las impedancias de secuencia, la capacitancia de línea para este modelo. Tenemos la Z equivalente y la impedancia de secuencia. Esta Z viene siendo las impedancias mutuas y propias. Aquí podemos visualizar las capacitancias o el valor de 1 sobre la capacitancia. Básicamente podemos pedir la capacitancia en valores normales. Listo, ¿qué sigue? Después de que configuramos estos parámetros, lo que sigue ahora es llenar la tabla con los datos respectivos de la configuración de la línea. Como tenemos aquí 3 fases y son 6, pues ya ATP sabe que hay que especificar las 6 fases, si no, no nos deja devolvernos. Se especifican 6 fases, además los 2 cables de guarda. Para que él sepa que son cables de guarda es necesario dejar este parámetro en 0. Ya aquí él queda configurado y ya sabe que son cables de guarda. Bueno, la configuración ¿cuál es? Veamos. Tenemos en los conductores de fase la resistividad a 75 grados centígrados, cierto, que está en 0.0, la resistencia, perdón, 0.0652 ohmios por kilómetro. Entonces es necesario decirle a ATP que esta es la resistividad en ohmios por kilómetro de ese valor.
Como todos los conductores de fase son iguales, entonces podremos asociar ese mismo dato a los demás. Listo. El diámetro dice que son 31.96 milímetros y nos da un RMG que viene siendo el radio medio geométrico. Ese radio medio geométrico es el que vamos a utilizar para hacer la simulación, ya es un cálculo más aproximado, ya que el conductor está compuesto de muchos hilos. Entonces, 12.65 milímetros, ATP nos lo pide en centímetros, radio externo 0.1265 centímetros, que es el mismo dato para todas las fases. Listo. ¿Qué siguen las demás fases? La configuración vertical y horizontal en las coordenadas. Bueno, pero antes que eso vamos a llenar los parámetros físicos de los cables de guarda. Aquí tenemos el modelo de cable de guarda. Dice que la resistencia es 75 grados, ya no es necesario corregirla, 1.9018 ohmios por kilómetro. Llenamos este dato en los dos cables de guarda, corresponde acá. La resistencia externa, el radio viene siendo el diámetro entre dos, ¿cierto? 9.78 entre 2 entre 10, 0.489 viene siendo el radio en centímetros del cable de guarda. Listo. Ya con los parámetros físicos de estos cables y de los conductores podremos hacer la configuración de la torre. Listo. ¿Qué nos dice? Los cables de guarda están ubicados a. El primero está a 20, 26, 32 metros. Entonces podemos iniciar configurando estos cables como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomémoslos así para podernos guiar en ATP. Entonces el primer conductor está ubicado a 32 metros. El segundo está a 6 metros más abajo. Está a 6 metros más abajo. Posición vertical. Estamos en las posiciones verticales. 26 y el tercero en 20. Lo mismo pasa con los que están simétricos o del otro lado derecho. Estos están en la misma posición. La línea es simétrica. 22, 26 y 20. Los dos cables de guarda, ¿dónde están ubicados? Están ubicados 4 metros por encima del primer cable de fase. 4 metros por encima sería 36 metros, 32 metros más 4, que serían 36 metros efectivamente. 36 tanto este y este, están en la misma altura. Ahora sí, hay que ver las posiciones horizontales de cada conductor. El conductor número 1, si tomamos como eje central la mitad de la torre, o sea 4 metros por aquí, podríamos decir que los cables o los conductores de fase, tanto de fase como neutro, están ubicados a una posición de -4, un plano cartesiano tomándolo el eje Y en el centro de la torre. Podemos ver que la torre tiene una distancia de 8 metros de lado a lado, entonces la mitad serían 4 metros. Si tomamos este punto central como 0, hacia la izquierda tendríamos -4. Entonces en esa posición -4 están ubicados todos los conductores de fase y neutro. Ubiquemos la ATP, -4, -4, el neutro, -4. El otro conductor, los otros conductores están ubicados a 4 metros en posición positiva. Entonces podremos decirle ATP en 4, 4 y 4 metros. Generalmente esta opción se pueden dejar iguales. La altura de la torre con en esta posición es vertical, ¿cierto? Y listo, tenemos ya los parámetros configurados. ¿Cómo sabemos que estamos en la configuración correcta?
Listo, vamos a decirle a ATP que nos muestre aquí con la opción View y podemos ver la configuración de la línea. Aquí podemos ver el eje, que sacamos los puntos. Aquí podemos ver fácilmente los 3 conductores de fase y los dos neutros respectivos a cada lado. Listo, ¿qué sigue? Bueno, ya cuando tenemos la configuración ya podemos obtener los parámetros de la línea. ¿Dónde podemos verlo? Sencillo, hay que darle run ATP y le colocamos un nombre, coloquémosle línea 230 prueba 1. Una vez aquí se nos genera un archivo, una ventana, una consola de comandos donde nos muestren las matrices que ahora vamos a analizar brevemente. Listo, nos sale la localización donde quedó guardado el archivo. Ahora le damos OK, ya tenemos los parámetros calculados. ¿Dónde? Podremos ver aquí en Text Editor, abrimos un archivo en la posición donde guardamos la simulación. ¿Cómo se llamaba? Línea 230 prueba 1, el archivo .lis. Este archivo es un archivo de texto generado por ATP que nos muestra los resultados de la simulación. Listo, aquí podemos ver las impedancias, la matriz de impedancias especificada en ohmios por kilómetro para el sistema físico de conductores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podremos analizar esto? Sencillo, es una matriz que en realidad se genera simétricamente, ¿cierto? Pero solamente necesitamos la mitad inferior y la mitad superior. ATP nos muestra la mitad inferior, la diagonal inferior. Entonces está especificado en columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces nosotros inicialmente le dimos nombre a las líneas que corresponden a estos valores, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 7 y 8 vienen siendo los dos cables de guarda. Entonces veamos las columnas. Podemos, si queremos, editar aquí. Esta es la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7 y columna 8. Lo que podemos ver claramente que para hallar por ejemplo, la impedancia propia, entre de la línea del conductor 1 viene siendo esta que está aquí, que indica fila 1 con columna 1. Significa que esto viene siendo Z11. Impedancia propia del conductor número 1, que viene siendo la misma, como los conductores son iguales, debería ser la misma en el conductor 2, que viene siendo la Z ubicada en 2, columna 2. Esta viene siendo la impedancia propia o impedancia serie del conductor ubicado en la parte 2. Aquí podemos ver la Z del conductor 3 y así podemos ver que el valor es casi el mismo en todos. Y básicamente podremos ver una cosa, y es que los dos últimos son los dos cables de fase o de guarda, perdón. Entonces aquí los dos cables de guarda tienen casi también el mismo valor. ATP es un programa muy aproximado y hace las cosas demasiado cercanas a la realidad, por eso algunos valores pueden variar. Listo. ¿Cómo podemos hallar la impedancia mutua entre el cable 2 y entre el cable de fase 2 y el cable de fase 1? Sencillo, nos vamos al cable 2 con columna 1. Esto significa que esta viene siendo Z21, impedancia mutua entre cable 2 y 1. Listo. Y la impedancia mutua entre 1 y 2 viene siendo esta que está acá, pero viene siendo, y en realidad tendría que ser esta misma. Por ende, ATP se evita el trabajo de volverlo a ubicar, por eso la matriz es simétrica. Por ejemplo, la impedancia mutua entre 4 y 3. Aquí el conductor 4 con el conductor 3 tiene su impedancia mutua. Y así vamos relacionándolas una a una, columna con fila
para saber las impedancias mutuas. Las propias son las que van sobre la diagonal principal. Aquí van las de los neutros. La mutua entre neutros número 8 y 1. Aquí está, viene siendo este valor. Está dado en ohmios por kilómetro. Podemos ver que está multiplicado a la menos 2. 5.5401 por 10 a la menos 2. Con un valor complejo. La parte inicial del valor viene siendo el real y la parte de abajo, la segunda, la que está en la segunda columna de cada valor, viene siendo el valor complejo. Listo. ¿Qué más podemos ver aquí en los resultados de ATP? Sencillo, las impedancias de secuencia, que son muy importantes, como calcular niveles de corto y demás aplicaciones que ellas tienen en el campo de las líneas de transmisión o sistemas de potencia. Las impedancias de secuencia básicamente se analizan así. Esta matriz ATP la transforma de tal manera que nos permita verla en forma ordenada también en diagonales, pero en realidad es lo que hace es intercambiar las columnas. Aquí dice 0, 1, 2 en las filas y 0, 1, 2 en las columnas equivale a 0, 2, 1 en las filas. Esto cambia aquí, en realidad este viene siendo la 2, y 0, 2, 1 en las columnas, en realidad este viene siendo la 2. Es decir, que esta viene siendo en realidad la columna 0, y esta la columna 2, y esta la columna 1. Eso es lo que hace ATP. 0, 2 y 1. ¿Cierto? Entonces, para hallar la impedancia de secuencia 0, sencilla. Estamos aquí en 0, 0. ¿Sí? Es esta. Para hallar la Z equivalente de secuencia positiva, viene siendo la que en realidad viene siendo la misma de secuencia negativa, podemos ver que es este valor que está aquí, Z22. Y así podemos obtener estos parámetros fácilmente. Las capacitancias se analizan de manera similar. Bueno, aquí ya podemos obtener los valores. Por ejemplo, decir que Z positiva o Z1 igual a Z2, que es igual a 6.86 por 10 a la menos 2 más J 6.7345 por 10 a la menos 1 ohmios, ¿cierto? Por kilómetro. Listo. Sencillo, ¿cierto? Eso es todo para saber calcular las impedancias de secuencia con el software ATP Draw. Muchas gracias.